Números atómicos. Magnitud de carga nuclear y números atómicos en el capítulo El átomo nucleado. Primer subtema: se descubren nuevos elementos radioactivos. Siguiendo con la línea de eventos en esta travesía histórica, iniciamos puntualizando que las radiaciones producidas por el uranio y el torio eran particularmente débiles, por lo que se hacía difícil trabajar con ellas. Dicho problema fue resuelto por Madame Curie. Ella, quien investigando la radioactividad del uranio, encontró muestras de minerales que resultaron ser intensamente radioactivos, muchísimo más que el uranio puro. Así que llegó a la conclusión que el mineral debía contener algún elemento radioactivo distinto del uranio. Y durante el año 1898, ella y su marido trabajaron intensamente con grandes cantidades del mineral, tratando de concentrar la radioactividad y de aislar el nuevo elemento. Finalmente, en julio de ese año, lograron su propósito y llamaron al nuevo elemento polonio. Lo llamaron de esta forma debido al origen polaco de Madame Curie, sino que además también en el mes de diciembre localizaron un segundo elemento, el radio. El radio era extremadamente radioactivo, emitiendo radiaciones de 300.000 veces mayores que las producidas por el mismo peso de uranio. Además, era extremadamente raro. A partir de toneladas de mineral, los Curie solo pudieron obtener 1 sobre 300 de una onza de radio. Más adelante, los otros elementos radioactivos se descubrieron en porciones muy pequeñas. En 1899, el químico francés André-Louis Debian descubrió el actinio. En 1900, el físico alemán Friedrich Ernst Dorn descubrió un gas radioactivo que posteriormente recibió el nombre de radón. Este era uno de los gases nobles y encajaba justo debajo del xenón en la tabla periódica. Finalmente, en 1917, los químicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubrieron el protactinio. En aquel tiempo se sabía que ciertos átomos, los cuales eran radiactivos, eran capaces de emitir partículas denominadas partículas alfa, las cuales estaban cargadas positivamente. Estos elementos radiactivos fueron denominados cañones de partículas, y fue precisamente Ernest Rutherford quien utilizó tales cañones con mayor eficacia. Pero antes de entrar en detalle, ustedes se preguntarán, ¿cómo funcionaban estos dichosos cañones de partículas? Pues la respuesta está en el plomo. El plomo absorbe la radiación. Si se coloca una porción de material que contenga alguno de estos elementos en una caja forrada de plomo con un orificio, casi todas las partículas que salen despedidas quedan absorbidas por el plomo, pero algunas atravesarán el agujero y formarán un delgado flujo de muchas partículas muy energéticas que pueden dirigirse contra un objetivo. Rutherford encontró que cuando una finísima lámina de oro se bombardea con estas partículas, se obtiene un resultado sorprendente. Muchas de ellas se desvían, incluso salen rebotadas en sentido opuesto. Pero, ¿cómo sucede esto? Los experimentos de Rutherford comienzan en 1906 bombardeando delgadas láminas de oro con partículas alfa rápidas. La mayoría de estas partículas pasaban limpiamente a través sin ser afectadas ni desviadas, quedando registradas en una placa fotográfica de sulfuro de zinc colocada detrás. Como la mayoría de las partículas alfa pasaban a través de ellas sin chocar con nada, daba la impresión de que los átomos estaban constituidos en su mayor parte por espacio vacío. Sin embargo, había otras que,
como antes mencionamos, sí se desviaban, incluso con ángulos grandes. Pero ahora bien, el hecho de que algunas partículas alfa se desviasen enormemente significaba que en alguna parte del átomo debía existir una región masiva cargada positivamente, capaz de repeler las partículas alfa también cargadas positivamente. Rutherford elaboró entonces la teoría del núcleo atómico. Pero entonces, ¿cómo se diferencia el núcleo atómico de un elemento del de otro? El átomo, dijo Rutherford, contiene en su centro un núcleo muy diminuto que está cargado positivamente y que contiene todos los protones. Anteriormente al experimento de Rutherford, se creía que todos los átomos estaban hechos a partir de átomos de hidrógeno. En 1917, Rutherford realizó una experiencia en la que lanzó partículas alfa sobre un gas de nitrógeno puro. En sus detectores registró señales que se correspondían efectivamente con las producidas por átomos de hidrógeno y su conclusión fue que estos habían sido emitidos por los núcleos de nitrógeno como resultado de su colisión con las partículas alfa. Su interpretación fue que el núcleo de nitrógeno contenía núcleos de hidrógenos o protones. Es importante resaltar que esta es la primera reacción nuclear registrada. Llegado a este punto, los científicos desarrollaron los conceptos de masa y número atómico. La masa atómica es la masa del átomo. Sin embargo, hasta cierto punto podemos suponer que es la masa del núcleo, puesto que la masa de los electrones es muy pequeña en comparación a este y podemos despreciarla. El número atómico es el número de protones o el número de electrones presentes en el átomo. La existencia del neutrón se introduce más tarde, en 1920, precisamente para explicar la diferencia entre el número atómico y la masa de un núcleo. En 1932, fue James Chadwick quien demostró la existencia de un tipo de radiación que originalmente se creía que eran partículas gamma, pero en realidad se debían a pequeñas partículas neutras dotadas de una masa similar a la de los protones. Estas partículas se le llamaron neutrones. El átomo nuclear de Rutherford matizó aún más la cuestión de la indivisibilidad del átomo. El núcleo central, que era el corazón del átomo, estaba rodeado y protegido por una nube de electrones. Este permanecía impecable e intacto a pesar de todos los cambios químicos. Sin embargo, fue esta aparente permanencia del núcleo la que condujo a que todas las pruebas experimentales previas a los años 1890 sugiriesen la idea de un átomo indivisible. No obstante, el átomo sí sufría cambios en las reacciones químicas ordinarias. Gran parte de la nube electrónica permanecía intacta, pero no toda. Algunos electrones podrían ser eliminados de la superficie del átomo o añadidos a esta. De este modo, el problema de los iones, que había desconcertado a 3 generaciones de químicos, quedó finalmente resuelto. Si se acepta el núcleo atómico, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿En qué se diferencia el núcleo atómico de un elemento del de otro? Desde los tiempos de Dalton se sabía que los diversos átomos se diferenciaban en la masa, pero ¿cómo se refleja esta diferencia en las partículas subatómicas que componen el núcleo atómico? Los primeros indicios de una posible respuesta provinieron del estudio de los rayos X. Estudio de los rayos X. El físico alemán Max Theodor Felix von Laue comenzó en 1909 a bombardear cristales con rayos X. Estos experimentos clásicos establecieron dos hechos fundamentales. Los cristales consisten en átomos ordenados en una estructura geométrica de capas regulares y estas capas dispersan los rayos X según un modelo fijo. Según la forma en que son desviados o difractados, los rayos X
pueden determinar la longitud de onda de las minúsculas ondas que componen los rayos X. A continuación, el físico inglés Charles Goddard descubrió en 1911 que cuando los rayos X son desviados por determinados elementos, producen haces que penetran la materia en cantidades características. Cada elemento da lugar a una serie determinada de rayos X característicos. Otro físico inglés, Henry Went, utilizó el método de la web para determinar la longitud de onda de estos rayos X característicos. En 1913 halló que su longitud de onda disminuía lentamente a medida que aumentaba el peso atómico de los elementos que los emitían. Esta proporción inversa, arguyó Moseley, dependía de la magnitud de la carga positiva existente en el núcleo del átomo. Cuanto mayor fuese la carga, más corta sería la longitud de onda de los rayos X característicos. En realidad, a partir de la longitud de onda era posible calcular cuál debía ser la carga de los átomos de un elemento determinado, de modo que cuando se demostró posteriormente el hidrógeno tenía una carga nuclear de +1, el helio +2, el litio +3 y así sucesivamente hasta llegar al uranio con +92. La magnitud de la carga nuclear se denomina el número de atómicos. Puesto que el protón es la única partícula cargada positivamente del núcleo, el número atómico es igual al número de protones existentes en el núcleo. El aluminio con un número atómico de 13 deberá contener 13 protones en el núcleo, pero como su peso atómico es 27, deberá contener también, como se descubrió ya más tarde, 14 neutrones en el núcleo. Los neutrones aportan masa, pero no aportan carga. Del mismo modo, un átomo de sodio con un número atómico de 11 y un peso atómico de 23 debe poseer un núcleo de 11 protones y 12 neutrones. Como tanto los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, se agrupan bajo el nombre de nucleones. El átomo en su estado normal es eléctricamente neutro. Esto significa que por cada protón que existe en el núcleo debe haber un electrón en la periferia. En consecuencia, el número de electrones del átomo neutro es igual al número atómico. Un átomo de hidrógeno contiene un electrón, un átomo de sodio 11 electrones, un átomo de uranio 92 electrones y así sucesivamente. El concepto de elemento se modifica. Con este descubrimiento, al fin se pudo sustituir la definición que dio Boyle del concepto de elemento. Recordemos que él definió un elemento como una sustancia que no podía descomponerse en sustancias más simples por una definición estructural. La definición de elemento en el siglo XX ahora sería: un elemento es una sustancia que se compone de átomos que poseen todo un número atómico idéntico y característico. Capas electrónicas. Los átomos naturalmente no se encuentran aislados, a excepción de los gases nobles y metales en estado gaseoso. Estos tienden a estar unidos. ¿Por qué? Porque los átomos al unirse pasan a una situación de menor energía y asimismo mayor estabilidad. En dichas uniones los átomos se comparten electrones. Este compartir o cesión es lo que se traduce en los cambios de las propiedades observadas en sustancias que sufren reacciones químicas. ¿Cómo se descubrieron las capas electrónicas? Después de la realización de ciertos trabajos con los rayos X, se empezó a observar el surgimiento de cierto orden relativo a las formas de dichos cambios electrónicos. De estos trabajos mencionados nació la idea de que entre los átomos los electrones estaban distribuidos en lo que hoy día se conocen como capas electrónicas. El físico que estuvo a cargo de desarrollar esta hipótesis fue Niels Bohr, quien la llevó a cabo en el año 1913. ¿Cómo se designaron las capas? Se designaron mediante letras, partiendo de la más cercana al núcleo, empezando por la K, la cual solo puede contener 2 electrones. Este concepto de capas electrónicas ayudó en gran manera a explicar la tabla periódica. Las configuraciones electrónicas similares entre elementos da como resultado una similitud entre las propiedades de dichos elementos. Como ejemplo, tenemos los elementos del grupo 1, también conocidos como metales alcalinos, los cuales tienen sus átomos de tal modo que en la última capa solo contengan un electrón. La regla de Abeco. Básicamente lo que dice esta regla es que la diferencia entre la máxima valencia positiva y la máxima valencia negativa tiende a ser 8.
El grupo de los gases nobles constituidos por helio, neón, argón, criptón, xenón y radón es conocido por presentar la máxima estabilidad, ya que estos presentan en su capa densa 8 electrones, exceptuando el helio, el cual presenta 2 electrones. El hecho descrito es el fundamento de la regla del octeto, el cual afirma que los elementos evolucionan